Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es colocados en Cristo. El texto bíblico se halla en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando el hombre pasa por la cruz, esto significa haber aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador, inmediatamente la acción de Dios, que es un acto de su gracia, nos coloca en el cuerpo de Cristo. Es ahí donde somos colocados por Dios, en el mismo cuerpo de Cristo. A partir de ese momento, todo responde a su propósito. En ese cuerpo cumplimos una función, y lo más importante en esto es que nosotros hemos sido colocados en Él. Y nuestra vida responde ahora a esa vida orgánica que hay en la vida de Cristo. Toda la confesión apostólica, Pablo, Pedro, Juan, ellos empiezan a hablar acerca de en Él. En el capítulo 1 de la carta de Efesios hace mención o describe que estamos en Él. Hemos pasado a una vida corporativa. Ya no hay un individualismo. Ya no hay una voluntad propia, ya no hay un deseo propio, ya no hay mi propósito, sino que ahora, como hemos sido colocados en Cristo, hemos sido colocados en la misma vida de Él. Este cuerpo de Cristo no tiene dos mentes. Por eso es que Pablo en la carta de Corintios dice: y vosotros tenemos la mente de Cristo. No habla de dos mentes, habla de una sola mente. No hay dos deseos en este cuerpo de Cristo. Porque la carta de Filipenses dice: mas Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el deseo de Dios, no es nuestro deseo. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces ya no se trata de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Él. No hay dos cabezas, no hay dos vidas, no hay dos mentes, no hay dos voluntades. Hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Ahí es donde nosotros residimos ahora, ahí es donde Dios nos ha colocado. Entonces ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Es la vida de Él, es los deseos de Cristo, es la mente de Cristo, es la voluntad de Cristo, es el poder de Cristo. Pablo en la carta de Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con tus fuerzas, no es con tu poder, se trata de Él. Y precisamente la carta de Efesios en el capítulo 1, toda la confesión ya apostólica empieza a declarar que estamos en Él. Empieza esta carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra "en" significa dentro. O sea, en Cristo está la bendición, está diciendo. Y nosotros hemos sido colocados en Él. O sea, hemos sido colocados en la bendición. Efesios 1:3. Y seguidamente sigue hablando de que hemos sido escogidos en Él. Hay una elección, pero es en Cristo. Los siguientes versículos dice que hemos sido aceptos en el amado. Dios nos ha aceptado en Él. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También dice que en Él
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Continuamos y dice, y tuvimos herencia en él. Finalmente dice que hemos sido sellados en él. Entonces siempre habla de que en él hemos sido bendecidos, escogidos, aceptados, en él tenemos herencia, en él hemos sido sellados. Todo el mensaje aquí apostólico de Pablo está hablando de que nosotros, los creyentes, hemos sido colocados en él, pero hemos sido colocados en la bendición de Dios. Hemos sido colocados en su justicia, en su santidad, en su poder, en su gloria, en la plenitud de él. Todo está en Cristo. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti, y eso es lo que hay en nosotros. La bendición está en nosotros. Todo el bien de Dios está en nosotros, no está fuera de nosotros, está en nosotros. Aleluya. Y Dios ha puesto lo más grande, lo más bello, lo más hermoso. Nos ha dado la vida de su propio Hijo, y la vida de su propio Hijo está en nosotros. Y la palabra vida tiene que ver con naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios está en nosotros. Nosotros tenemos ahora la naturaleza de Dios. Cuando Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención, 1 Corintios 1:30, está hablando de nuestra unidad con Dios. Tú has sido unido al cuerpo de Cristo. Corintios dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hemos sido unidos a Él. Y Dios, con quien se relaciona es con su propio Hijo. Él ya no se relaciona con nosotros, pero nosotros, como hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, se relaciona con nosotros. Dios se relaciona con su Hijo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Nosotros los creyentes que formamos parte de la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y la valoración que Dios hace entre la cabeza y el cuerpo, Él le da un solo valor. Dios no está viendo en nosotros pecado alguno, no está viendo en nosotros defectos, debilidades, porque hemos sido colocados en Cristo. Dios lo que está viendo en nosotros es obediencia, integridad, fidelidad, santidad, justicia, bendición. ¿Por qué? Sería la pregunta. Porque hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Ahí has sido colocado tú. ¿Cuándo? Sería la pregunta. Cuando hiciste de Jesús el Señor de tu vida. A partir de ese momento, Dios mismo te colocó en su Hijo amado. Entonces Él te ve a través de su Hijo Jesucristo. Él no te mira fuera de Él. Hay muchas enseñanzas que hablan de una individualidad. Eres tú y también el Señor, pero no, el concepto, el mensaje escritural, el mensaje bíblico, habla de que hemos sido unidos a Cristo. Tú no estás fuera de Cristo. Y aún a pesar de que puedas preguntarte, pero yo a veces muestro debilidad, a veces yo muestro pecado, a veces tengo fallas, mira, Dios te va a seguir viendo en Cristo. Y lo que Dios está viendo en ti es que tú no tienes mancha, tú no tienes debilidades, tú no tienes defectos, tú no tienes ninguna mancha. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Dios ya no va a emitir ningún juicio sobre tu vida. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Por eso es que Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay condenación porque estamos en el Hijo. Estamos dentro de la bendición de Dios. Dios no va a cambiar esa forma de vernos. No va a cambiar la forma en cómo Él se relaciona con nosotros. Porque
hemos sido colocados en la misma vida de Cristo. Tendría que deshacer Dios eso, pero dice Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no va a cambiar lo que Él ha hecho. Si Él te ha colocado en Cristo, nadie puede deshacer esa obra. Los creyentes participamos del cuerpo de Cristo. Ahí estamos unidos con Él. Hemos sido hechos uno solo en el Espíritu. Aun a pesar de que puedas mostrar debilidades, aún así has sido colocado en el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras, en Isaías 43:7, dice: para gloria mía los he creado. Dios nos ha creado para su gloria. Al ser creados en Él, Él nos hizo parte de sí mismo. Cuando el hombre fue creado, Adán y Eva, ellos participaban ya de esta gloria de Dios. Su gloria estaba en la vida de estos hombres. Cuando estamos hablando de la gloria, estamos hablando de lo que Dios es, de su grandeza, de su poder, de su majestad, de su misma presencia, de todo lo que Él es la misma vida de Dios. Y el hombre en este huerto donde fue colocado participaba de esta gloria. Pero ¿qué pasó? El hombre, al caer en pecado, fue separado de la gloria de Dios. El hombre mismo menospreció esta gloria de Dios, porque en esta gloria estaba todo, estaba la plenitud de Dios, estaba su gozo, su paz, su justicia, su amor, todo estaba en esta gloria. Pero el hombre menospreció eso, entonces fue separado de esta gloria. Por eso es que en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre fue separado de la gloria de Dios. ¿Y cómo Dios resuelve este problema? Enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Juan, cuando lo ve al Señor Jesucristo, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice, y vimos su gloria. Juan vio la gloria de Dios. La gloria estaba personificada en Jesús. Jesús era la expresión de la gloria de Dios. Entonces Juan dice: y vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la gloria. Y Jesús es el medio para ser devueltos a esta gloria. Por eso es que Pablo dice: aquel misterio que estaba oculto por siglos y edades, ahora ha sido dado a conocer a sus santos, a la iglesia. ¿Y cuál es este misterio? Dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:26 y 27. Cristo es la esperanza de gloria, lo que esperamos. Es el medio para ser devueltos a esa gloria. A esa gloria que el hombre menospreció en un inicio, ahora el medio para ser devueltos a ese lugar donde nunca debiéramos haber salido es Cristo. Y Pablo dice: Cristo en vosotros. Cuando Cristo está en vosotros, en el mismo momento que Él es impartido en nuestra vida, en ese mismo momento hemos sido devueltos a esa gloria. Nosotros tenemos la gloria de Dios, pero no porque nos hayamos hecho de esa gloria por méritos personales, por algo bueno que nosotros hubiéramos hecho, sino porque solamente reconocimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, y en el acto hemos sido devueltos a esa gloria. No una gloria futura, es una gloria que está presente, y está presente en la misma persona de Jesús. Y Pablo dice: Cristo, la esperanza de gloria. Cuando en 2 de Corintios 5:17 habla: de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algunos están pensando que ese nuevo hombre eres tú o yo, pero ese nuevo hombre no eres tú ni yo, ese nuevo hombre es Cristo. ¿Cómo sabemos que es Cristo? Porque Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, ya no se trata de ti, se trata de Cristo. Entonces, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, está hablando de que este nuevo hombre, esta nueva creación es Cristo. No eres tú. Este nuevo hombre no es Javier, no es Juan, Miguel, María. No. Este nuevo hombre es Cristo. Amén. Porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no se trata de tu voluntad. Ya no se trata de tus deseos, tus pensamientos. Se trata de la vida de Él. Se trata de la mente de Él. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. No dice tenemos dos mentes en este cuerpo de Cristo. En este cuerpo de Cristo hay una sola mente, una sola voluntad, un solo deseo, que no es tu deseo, que no es tu voluntad, que no es tu mente, es la mente de Cristo, es el deseo de Cristo, es la voluntad de Cristo. Eso es el mensaje apostólico. No está hablando de nosotros. Y te puedes preguntar, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Qué participación tenemos nosotros? Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo en la carta de Colosenses dice, y vosotros habéis muerto, y ahora vuestra vida está escondida en Cristo. O sea, estamos muertos. Se trata ahora de la vida de Él. No se trata de nuestra vida, se trata de la vida de Él. Entonces, son los deseos de Él. Se trata de la vida de Él. Este nuevo hombre, todo lo que ocurre en el nuevo hombre, ocurre de manera corporativa. Eso tenemos que tener presente. Todo lo que ocurre en el nuevo hombre, este nuevo hombre sabemos quién es, Cristo. Todo lo que ocurre en este nuevo hombre ocurre de manera corporativa. Ya no hay un individualismo. Ahora el pensamiento del creyente es corporativo, por lo mismo de que ha sido colocado en el cuerpo de Cristo. Cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, se le presenta una luz en el cielo y Saulo escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno se puede preguntar, ¿acaso Jesús estaba físicamente siendo perseguido por Pablo? Y claro que no, porque Cristo ya había muerto aproximadamente entre 4 a 7 años. O sea, Saulo no estaba persiguiendo físicamente a Jesús, pero Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es que Saulo estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los creyentes en Cristo, que formaban parte del cuerpo de Cristo. Pablo autorizó la muerte de Esteban. Pablo llevaba a los creyentes a Jerusalén para que estos sean puestos en cárceles. Y es que los creyentes formamos parte del cuerpo de Cristo. Tú formas parte del cuerpo de Cristo. Tú no estás al margen de Cristo. Si has hecho de Jesús el Señor de tu vida, has sido colocado en Él. Y todo lo que le ocurre a este nuevo hombre, le ocurre al cuerpo. No te está ocurriendo a ti, le ocurre al cuerpo. Y como tú estás en el cuerpo, te ocurre a ti. Amén. Dios se relaciona solamente con su Hijo Jesucristo. Él no se relaciona contigo. Dios se relaciona solamente con su Hijo Jesucristo. Pero tú has sido colocado en el cuerpo de Cristo. Tú no estás al margen del cuerpo de Cristo. Tú no estás fuera del cuerpo de Cristo. Tú estás en Él. Tú has sido colocado en Él. La Escritura dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Estas buenas obras que está hablando aquí, en esta parte de esta escritura de Efesios, está diciendo que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No se trata de nuestras buenas obras, se trata de su obra. Todo lo que Dios llama buenas obras son las obras de esta nueva creación que es Cristo. Una vez más, todo lo que Dios llama buenas obras son las obras de esta nueva creación que es Cristo. O sea, es Cristo haciendo su obra. No es tu obra, es la obra de Él. Por eso es que en 1 Corintios 15:10 dice, Pablo afirmando algo importante. Él está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Está hablando que los discípulos que acompañaron a Jesús. Que Pablo había hecho mucho más que ellos. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No se trata de nosotros. Mira, Pablo está diciendo, no se trata de mí, no se trata de mi capacidad, de mi inteligencia, de mi voluntad. Se trata de Jesús. Porque la gracia es Jesús, hermano. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, está diciendo. Por la gracia de Dios es que este hombre hizo mucho más que los discípulos que acompañaron a Jesús en su ministerio. Pablo no estaba con ellos. Pablo viene después de la crucifixión de Cristo. Será su conversión y todo eso. Y Pablo pudo hacer mucho más que los discípulos, porque él entendió la gracia de Dios. Y él afirmó, dijo, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es el poder de Dios. Esta gracia es la misma persona de Jesús, la que hizo posible que él rompiera los límites establecidos, que este hombre hiciera mucho más. Él predicó desde Ilírico hasta Jerusalén y dice, todo lo he llenado de Cristo, pero no yo, sino Cristo mismo. Es Cristo usando su vida, es Cristo moviéndose en la vida de Pablo, es Cristo hablando a través de Pablo, es Cristo guiando la mente de Pablo, es la mente de Cristo en Pablo. Entonces, ya no se trata de nosotros. Pablo sigue afirmando en todas sus cartas, dice en Hechos 17, en Él vivimos, nos movemos y somos. Es en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. No dice, y yo me muevo, en Él vivo y yo me muevo, dice, no. Dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Pablo expresando su experiencia en esta gracia, reconociendo de que se trata de Él. Y tú te puedes preguntar, hermanos, entonces, ¿quién le va a adorar a Dios si no somos nosotros? No se trata de ti ni de mí. Juan 4:24 dice, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. O sea, la única manera de que tú puedas adorar al Padre es habiendo sido colocado en Cristo, habiendo sido colocado en la verdad. Si tú no estás en la verdad, no puedes adorar al Padre. Nada de lo que tú puedas hacer, de alguna manera puede glorificar a Dios. Nada de lo que tú o yo podamos hacer va a poder glorificar a Dios. Nada, nada. Solamente el que puede glorificarlo a Él es Él mismo. Entonces, si la Escritura está diciendo que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Mire, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice,
os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Jesús en su ministerio, él habló que el corazón es engañoso, es perverso. Y habló también de que del corazón salen los malos pensamientos, las blasfemias, el adulterio, la fornicación. Todo lo malo sale del corazón del hombre. Pero ya no se trata de nuestro corazón, hermano. No se trata de tu corazón. Se trata de su corazón. Amén, porque dice, y os daré corazón nuevo. Es el corazón de Cristo. Amén. Es el corazón de Él. No es tu corazón. Se trata de su corazón. Y es solamente su corazón el que puede glorificar a Dios. Nosotros tenemos algo tan hermoso, algo tan preciado, que a veces no estamos valorando eso, que hemos sido colocados en el mismo cuerpo de Cristo. Hemos sido colocados en la gloria de Él, en la santidad de Él, en la naturaleza de Él, en la misma persona de su Hijo. Tú ya no tienes que orar como Jesús, tú no tienes que obedecer como Jesús, tú no tienes que hablar como Jesús. Jesús no es una enseñanza, es una naturaleza. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Ya no eres tú, hermano, es la vida de Él en tu vida. No estamos tratando de imitar a Cristo, porque ya tenemos su naturaleza. Ya hemos sido colocados en el cuerpo, hemos sido colocados en la vida, hemos sido colocados en su naturaleza. O sea, no estamos buscando ser como Cristo. Por eso es que el apóstol Juan en la carta, ¿no?, de primera de Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros. Porque hemos sido colocados en Él, hemos sido unidos a Él. Hemos sido colocados en la plenitud de Él, en el gozo de Él, en el amor de Él, en la vida de Él. Qué dichosos somos nosotros en realidad. Dichosos porque estamos en Él. Gloria a Dios. Dios ha sido tan generoso, tan bueno, que nos ha colocado en la vida de su propio Hijo. Y ahí estaremos por siempre, hermano. Lo que va a entrar al cielo no eres tú, entiende eso. Lo que va a entrar al cielo es su propio Hijo. Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido colocados en Él. Esto es lo más dichoso, esto es lo más hermoso, hermano. Por un acto de su gracia, por un acto de su favor, hemos sido colocados en Él. Ahí vemos la benevolencia, la bondad, el amor de Dios por nosotros. No estamos al margen de Él, estamos en Él. Y ahora se trata de la vida de Él. Todo es en Él, hermano. Lean la carta de Efesios, todo es en Él. Y Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él, no te falta nada. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo todo lo puedes en Cristo, es en Él, no es en tus fuerzas. El que quiere caminar en sus fuerzas no va a llegar muy lejos, no va a poder vivir la vida cristiana, porque no se trata de tu esfuerzo, no se trata de tu capacidad, no se trata de tu inteligencia, no se trata de tu sensatez, se trata de Él. Se trata de la vida de Él, no la tuya. El que quiere caminar en la vida cristiana, considerándose a sí mismo en su capacidad, en su esfuerzo, en su propia prudencia, está equivocado. Así no puedes vivir una vida cristiana. La vida cristiana se trata de Cristo, es la vida de Él en vosotros. Eso es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Aleluya, damos gloria a Dios por todo lo que aprendemos de Él. Gloria a nuestro Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Sin Él no somos nada, hermanos.
Sin Él nada podemos hacer. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas el poder de Dios, la vida de Dios, la naturaleza de Dios venga a tu vida y tú seas colocado en el cuerpo de Cristo, te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite, te voy a guiar. Señor Jesús, te agradezco por tu amor que me has mostrado en la cruz, al derramar tu sangre preciosa, para que a través de este acto tú me unas a ti. A través de este acto sea colocado en el cuerpo de Cristo, sea perdonado, sea santificado, justificado. Te agradezco, amado Dios, por este amor grande que tú me has expresado. Y te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Reconozco a Jesús como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has escuchado este mensaje, el deseo de Dios es que tú participes de una iglesia, porque la iglesia es Cristo. Entiende, hermano, la iglesia es Cristo. Y el deseo de Dios es que seamos integrados en la vida de la iglesia. Ahí en la iglesia está la bendición, hermano. Lo más grande está en la iglesia. Entonces, si tú le dices, Espíritu Santo, guíame a una iglesia, Él te va a guiar a una iglesia cristiana, para que tú ahí puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, si tienes un problema de salud, cualquiera sea el problema de salud. El sacrificio de Cristo fue también único y suficiente. En ese sacrificio, Dios ya nos ha suministrado la sanidad. Voy a orar y mencionar algunos problemas de salud que puedas tener y solamente tienes que decir: lo recibo en el nombre de Jesús. Nada más. Recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Señor, te pido los que tienen problemas en su hígado, riñones, pulmones, el corazón, en su sistema inmunológico, en sus huesos, en sus articulaciones, en su vesícula, en sus pulmones. Te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. La sanidad ya es tuya en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos una vez más a nuestro Padre Dios por su bondad, por su amor, y nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.